Ya que continuamos juntos en esta que es tu radio, Radio Sol Los Barrios, en 107.5 de la FM, también emitiendo por internet para llegar a todo el mundo. Entra en www.rtvsol.es. Allí encontrarás noticias, actualidad y programas para descargar, para verlos, como este que te acompaña cada miércoles a partir de las 12, cita importante con la cultura, siempre representada y a lo grande por Patricio González. ¿Qué tal, Patricio? Buenas tardes. Ya de regreso, ¿cómo pasa el tiempo? En menos de una semana ya has ido a Tetuán, has vuelto. Todavía no me he recuperado. Te cogió mal tiempo. Joder, qué pedazo de humedad hace allí, pero no en las calles, en las casas, que es lo malo, ¿no? Que te queda hecho un cuatro, ¿no? Y bueno, es esto, el acto que estuvo precioso, que fue, bueno, entre otras cosas porque era un local español. Y entonces allí te puedes quitar el chaquetón, ¿no? El resto de los sitios no te lo puedes quitar. Y es esto, eso lo demás ha hecho un frío de espanto. Y una humedad tremenda, pero muy contento. A mí me gustaría que en algún acto literario, cultural nuestro, aquí en la comarca, ponte a encontrarse un día más de 100 personas, ¿no? Y que además que tú lo estás haciendo en español, que los poetas que intervenían pues leían en español, y allí había gente de hispánicas, como lo llaman allí, pero otros no. Y allí la gente, bueno, pues asumió el acto, porque yo hasta ahora todos los actos que he hecho allí, todos han sido en español. Y bueno, la gente respondió de una manera sensacional, ¿no? Fue un acontecimiento y encantado. Y estuvieron pues todos los colaboradores de Estrechando de aquella orilla, Fiat Timón, Najib Endou, Ana Fatouni, Adelán Carrato, todos esos estuvieron con muchísima gente joven, que es lo importante, ¿no? Que las nuevas generaciones de Marruecos pues estén por las hispánicas, como llaman ellos. Y había mucha gente joven, que es lo bonito, ¿no? Que ya no es, pasan las generaciones y ya va aumentando, ya no solamente la cantidad, sino la calidad, ¿no? Porque gente que se me ha apuntado Estrechando para el próximo número de allí, pues unos cuantos ya también, ¿eh? Y eso, bueno, eso es interesante y fue lo mejor. Lo demás fue el frío espantoso y eso, ¿no? Pero bueno, muy contento. Bueno, el calor que te daban los que allí estaban arropando. Y ya sabes, yo te lo iba a preguntar, digo, seguro que cuando allí presenta la revista, seguro que mucha gente se va a animar para el año que viene a hacer cosas. Y no solo de allí, de este lado también, porque me lo están comentando, que hay gente que quiere participar, pero he dicho que ya el año que viene ya veremos, pues ya se hablará tranquilamente. Porque este año ha salido la revista muy bien con ese número de escritores. Tampoco quiero meterle muchos más porque con 23 escritores tú tienes la posibilidad de escribir lo que tú quieras, ¿no? Y yo no te voy a decir que no me puedes escribir un artículo de 3 páginas. Caso del flamenco con José Carlos Cabrera, ¿no? Que hacía 5 páginas. Entonces era una pena decirle, redúceme ese artículo que es tan bonito, tan bien hecho. Y si tú metes 40, pues si metes 40 tienes que empezar a reducir. Y eso, este año me ha gustado a mí que cada cual ha escrito lo que le da la gana y el número de páginas necesario y suficiente, como Ana Herrera con balada, ¿no? Luego los poetas pues tienen sus poemas y no hay problema, pero el que no escribe, que escribe relatos y eso, pues necesita una serie de páginas y hay que dárselas, ¿eh? Así que ya veremos cómo lo hacemos. Lo que sí lo vamos a presentar en Marruecos, en Tetuán, es antes, ¿no? En el mes de septiembre, octubre. Que coja mejor tiempo. Que coja menos tiempo. Hoy lo que sí también traigo una noticia es de una barreña, que es mi sobrina, que a ver si se entera el Consejo de Cultura, que no lo sabe todavía. Todavía no lo sabe el Consejo de Cultura de aquí. No se enteró, no se quiere enterar. Bueno, pero que le den. Porque ha ido a Londres, se ha examinado, y ha sido elegida para hacer un máster de 2 años con la Filarmónica de Londres. No me digas. Barreña, que no sé, que no se ha enterado el señor. Claudia, felicidades, nos alegramos Claudia un Gallardo. montón. Ahora el día 29 de este mes será la solista de la Sinfónica de Granada en el concierto de fin de año, ¿eh? Yo no la voy a ver porque estaré en Lanzarote, pero el 29 está con la Sinfónica de Granada. Pero lo importante es lo otro, ¿no? Ya eso, lo decíamos que esta niña llegaría lejos. Eso me va a obligar a tener que ir a Londres cada 2 meses a verla, lógicamente. A eso nos apuntamos todos. Hombre, habrá que ir en plan panto a seguir a la niña. Bueno, hoy tenemos un pelotazo.
Pues hoy tenemos sí, aquí un pelotazo. Hoy tenemos uno de de los, lujo. de los artistas más grandes que tenemos en la comarca. Lo conozco hace muchísimos años. Tiene la misma edad que yo, pero parece mayor, ¿no? Yo parezco más joven. Somos de los dos de la mejor quinta que ha nacido en esta comarca, que es la del 55, ¿no? Pepe Barroso, ¿no? Buen amigo de hace muchísimos años, sanroqueño de nacimiento, pero casi algecireño de adopción por los muchísimos años. Me contaba, yo creí que su padre era sanroqueño, pero me estaba contando en las escaleras que no, que era de aquí, de los barrios. Su padre, lo que pasa es que también al poquito tiempo se fue a San Roque, también tuve la suerte de conocerlo. Como digo, vive en Algeciras hace muchísimos años, licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, es catedrático, es miembro de la Comisión Asesora de Arte Contemporáneo del Museo de Cádiz, de la Comisión de Artes Plásticas de Galería Manolo Alé, el Museo Cruz Herrera en La Línea, galardonado con la insignia de plata de Cultura del Museo Cruz Herrera de la Fundación Municipal de Cultura de La Línea de la Concepción, consejero de la Fundación de Cultura de La Línea, galardonado con la insignia de oro de Cultura, miembro de la Junta Directiva de Alcultura, galardonado con la mención de honor de la ciudad de San Roque. Si me pongo aquí a decir las exposiciones individuales, pues son... El otro día, en la exposición del escultor y amigo Silván Mar, había una pequeña queja de Pepe, ¿no? Que decía que hacía ya algunos meses que no estaba en Algeciras. Y bueno, en Algeciras ha estado muchísimas veces, pero es curioso, ¿no? Porque la última que yo estuve suya fue en Tarifa y fue medio Algeciras. Vamos, aquel día éramos un 80% de algecireños los que estábamos allí. Como buen tiempo. Como buen tiempo, y además un sitio mágico para hacerlo, que es como el Castillo, ¿no? Pero que se trasladó medio Algeciras a ver la exposición de Pepe en Tarifa. Como digo, las exposiciones individuales, pues desde la Galería Magda Velotti, cuando existía en Algeciras, a la Galería del Museo Cruz Herrera, la Benot en Cádiz, la Ramón Puyol, cuando existía como tal en la Fundación José Luis Cano, la Galería Maes, Aquelarre en San Pedro Alcántara, otra vez Benot, Argea, en el centenario de la Conferencia de Algeciras también, en la Galería de Arte en Capilla, retrospectiva en la Facultad de Derecho, que ya no existe, desgraciadamente, que ya no existe, era un sitio muy pequeñito, pero realmente fantástico, se convirtió en la capilla en una sala de exposiciones preciosa, en lo que es el edificio que hoy está cerrado de la Facultad de Derecho. Nuevamente Galería Manolo Alé, Cristóbal Bejarano de Linares. Él ha expuesto en las dos galerías de la que era la Fundación José Luis Cano, la Ramón Puyol y la Rafael Argelés. Ciencia Fe en Rivadavia, eso en Cádiz, en el Puerto Santa María, en Sotogrande, en Linares, en Jerez, en Alcalá de Guadaira, en el Museo Arqueológico de Jerez, el Bosque Querido, en el Ateneo de Mairena de la Jarafe en Sevilla. Las colectivas ni te cuento, ¿no? Ahora, a mí de todas de las exposiciones colectivas y de todo lo que él ha hecho, yo tengo un recuerdo muy especial de una, que nos la puede contar don José. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Pues... Encantados de tenerte aquí, Pepe, que ya era ahora uno de los grandes y es que el currículum es impresionante. Bueno, pues muchas gracias. Además, yo efectivamente tengo amistad con Patricio de hace un montón de años. Venía yo con el coche para acá, con el día este de lluvia, y venía recordando algunas cosas, ¿no? A veces cuando me hace una entrevista intento poner las ideas en orden para ver cosas que me gustaría decir, ¿no? Aunque después se me olvida casi todo, pero bueno. No, esto es una entrevista muy tranquila, muy relajada. Aquí hablamos Aquí de todo. Aquí es una charla entre amigos. Y me estaba acordando de lo que estabas comentando antes del tema de la antigüedad, ¿no? Del tiempo que hace que nos conocemos. Y me estaba acordando de algo que recordamos con cierta añoranza, pero también lo recordamos un poquito a regañadiente, que es el tema de los salesianos, nuestra etapa los salesianos. Porque yo me acuerdo de ver a Patricio salir de clase cuando salíamos a las 2:30 de la tarde, después de la misa de rigor que nos obligaban a
asistir. Bueno, no solamente eso, es que además te ponían un sello y te valía para el cine, hijo. Digo. Y además... Si ibas a misa y a bendición y tenías los dos sellos, entonces te podías entrar al cine. Sí, si no tenías las dos, ¿no? Pero además era una hora en que unos niños, bueno, yo salía hipoglucémico, allí salíamos todos hipoglucémicos, casi se mareaba la gente con el olor a incienso en esa misa última hora, y cuando subíamos por esa cuesta nos remataba la panadería del Río con ese olor a pasteles, y que era mortal aquello, ¿no? Bueno, pues estaba yo recordando, ya pasaba algunos años de eso, ¿no? Pero fue una época muy bonita, ¿eh? La verdad que fue una época muy bonita. Yo ya no voy a los salesianos, porque luego los salesianos puso un bar que era el de Manolo, donde los chavales se pegaban unos tortillones así de grandes con un bocata, y ahora Manolo se ha ido frente a Renfe de Correo. Y ahora yo voy ahora al de frente de Correo. Porque Manolo te pone allí un café y te pone... es el triple que el Fortuna, pero una cosa bestial. Y los chavales siguen yendo. Nosotros comprábamos en Bartolo, era, ¿no? En Bartolo, que estaba enfrente. Sí. Bartolo era un hipermercado que tenía absolutamente de todo. Afortunadamente yo creo que con el tiempo ya el tema de los salesianos ha cambiado bastante. No tiene nada que ver con aquella época nefasta. Donde ya a horas tempranas ya te intentaban calentar. Hoy en día ya, bueno, son centros concertados y tienen que también someterse a unas reglas, ¿no? El Paco Prieto, y eso a mí me daba con la correa, fuerte. Sí. A mí también cuando daba gimnasia, Sí. No, pero es que nosotros en ese grupo que estábamos allí, habíamos un grupo de atletas, ¿no? Que éramos todos... ¿Estaba en la tabla? ¿De salto? Yo era uno de los atletas con Andrés Collado. José Antonio Almenara. Pero que va, yo digo atleta entre comillas, no de los malos. Yo no iba con Andrés Collado y eso, que primero nos ponían el potro, y yo cada vez que pasaba el potro me salía sangre por aquí, porque la pasaba canuta. Entonces siempre estábamos todos allí con un pantaloncito corto azul y la camiseta blanca, y el Andrés, éramos unos cuantos, Jerónimo Blanqué, todos los gordos. Éramos los gordos. Entonces estábamos siempre al final de la fila, y el Collado entiendo que eran los buenos, iban pasando y iban saltando, y nosotros siempre nos quedábamos allí. Era la típica carrera, ¿no? Que llegaba hasta el Plinto al Potro corriendo con intención y luego un frenazo en el trampolín. Pero es que nosotros no llegamos a eso, nosotros nos quedamos al final. Y iban pasando en la de eso, y nosotros al final, hasta que Paco Prieto se dio cuenta de que nosotros no saltábamos, nos quedábamos al final de la cola, y vino con la correa la que nos dio. Lo que pasa es que tuve la suerte, la suerte. Fue la primera operación que me hicieron, me entró una peritonitis y ahí lo cogí a Paco Prieto. Digo, ya no hago más gimnasia en mi vida aquí. y al año 7, ¿cómo está? Digo, me duele todavía. 2 años. Una de las cosas, luego hablamos de pintura, pero una de las cosas que... Eso es lo bueno de este programa, que hablamos de lo que lo de eso. Espero, es que estaba buscando, os voy a preguntar a los dos que habéis estado en Salesianos. Allí había un cuadro de San Juan Bosco, ¿no? Que estoy buscando por internet. Hay una imagen, una escultura también. Es que mi tío Antonio, que ahora está en Cataluña, fue el que pintó el cuadro. ¿Pero un cuadro pintado o una imagen? Un cuadro pintado, bien, sí. De allí para salesianos. Nosotros recordábamos casi siempre, la imagen de San Juan Bosco. San Juan Bosco, y Santo Domingo Sabio. Santo Domingo Sabio y San Luis Gonzaga, que también nos lo metían de vez en cuando. Y bueno... aparte del tema mío de la pintura, con el que llevo toda mi vida, a mí me ha apasionado siempre el mundo del teatro, y he hecho teatro desde muy jovencito. Mis primeros pasos con el teatro fue precisamente Los Salesianos. Ahí hice yo mis primeras obras de teatro siendo un niño pequeño, y recuerdo que con el tiempo volví un día a Los Salesianos, no sé qué cuestión era, pero el caso es que volví, y de mano de uno de los profesores que no recuerdo ahora mismo el nombre, pero ayer el director era Albert Fegor, yo me acuerdo, no se me va el nombre. Claro, yo me acuerdo el fantasma del Louvre, don Gavino, don Luca, don Gavino también sacaba la correa, como Paco Prieto. Celso me parece que, no me acuerdo. Don Luca era don Luca. Que se fue con la cocinera. Efectivamente. No, era la cocinera o la limpiadora. O la limpiadora, no sé. Yo sé que se fue y yo preguntaba, ¿y don Lucas dónde está? No, se ha marchado. Por lo menos eso se comentaba. Después a lo mejor no se sabe ni siquiera si fue. Yo después sí he visto a don Lucas al cabo de los años, lo he visto. Y lo he visto muy bien, el hombre estupendo. Bueno, pues recuerdo que haciendo la visita le pedí si podía ver el salón de actos. Y
Y cuando yo entré en el salón de actos, lo primero que me emocionó fue el olor, porque había un olor, una mezcla entre humedad, la humedad de las cortinas, de las tablas viejas. Hay un olor especial, y ese olor era el olor que yo olía cuando yo hacía aquel teatro. Y fue con ese gusanillo que te entraba, esas cosquillillas en el estómago antes de hacer un estreno, y ese olor, increíble. Y ahora fíjate tú que han pasado los años, y bueno, con el tiempo yo dirigí también teatro en el Instituto Isla Verde, tuve un grupo de teatro, y pasaron algunos chavales, algunos de ellos con éxito después en el mundo de la farándula. Y uno de ellos, pues, es el actor Zarzuela, ¿no? Víctor Clavijo. Y Zarzuela también. Sí, pero Zarzuela no estaba conmigo, estaba con Joya. Fue con Joya y con Reiné y eso. Entonces, Víctor Clavijo era uno de los actores que era un chavalito que entró en el grupo de teatro mío, que era un chaval muy tímido. Casi todos los que entraban eran muy tímidos. Después ya empezaba con el método Stanislavski, empezaba yo a hacerles cosas y tal, y ejercicios, y al final se les quitaba toda la timidez. Pues hace muy pocos días estuvo aquí Víctor Clavijo, que le dieron un premio. Me pidió que... Era fantástica. Sí. Quedó conmigo porque quería visitar el Instituto Isla Verde. Y lo primero que entró dice, Pepe, vamos a ver el teatro. Total, que nos fuimos a ver el teatro, con toda la comitiva de gente detrás, y llegamos al teatro y dice, vamos a subir arriba. Subimos arriba y me dice, ¿sabes lo que me pasa? Digo, sí. Digo, que te está gustando el olor. Y dice, pues lo sabes. Digo, porque a mí me ha pasado lo mismo en otro sitio. Y dice, me ha emocionado el olor del teatro. Y digo, es que, dice, huele a humedad, huele como a humedad. Digo, no, huele a teatro. Y dice, digo, ¿tú no te has dado cuenta que casi todos los teatros tienen un olor especial? Dice, ¿qué va? Los teatros buenos donde yo voy no huelen a... No, pero... Está muy limpio. No huelen a esto, pero a él le gustaba, y igual que a mí, nos gusta ese olor de tus raíces, de tus principios, ¿no? Es como cuando llega a alguna clase, ese olor a lápices, al material escolar, que te llena de... nostalgia me está entrando de escuchar hablar del Isla Verde, porque yo estudié allí y eran buenos tiempos, las de cosas yo estuve en una zarzuela de Pepe Olla. Sí. Esto es una zarzuela. ¿Te acuerdas cómo era el nombre? El nombre no me acuerdo, pero me acuerdo de el indiano. Dice, mi aldea, cuando el alma se recrea. Eso no se me ha olvidado. Al volverte a contemplar. Sí. Se hicieron allí buenas obras de teatro. Esa fue especial porque mi padre hizo el puente de madera. Y le tenía yo mucho cariño. Y tanto Pepe Olla como Paco Prieto querían mucho a mi padre, porque mi padre hizo en los Salesianos hizo el tablero de baloncesto. El primero que tuvo el Picadero Mérida de tablero de baloncesto se lo hizo a Paco Prieto, ¿no? Y luego lo que tú dices, los Salesianos fue un sitio del centro de cultura, ¿eh? La agrupación de cultura y arte hace las cosas allí. La ACA, que era lo único que había en decir, la ACA, la avenida. Desde cine... que incluso estaba hasta perseguido. Arte y ensayo. Arte y ensayo. Allí se hacían muchas cositas de cultura. Luego eso se ha ido perdiendo, pero la ACA fue un elemento importante de movimiento cultural en la zona. Yo creo que era lo único que había, ¿eh? No había otro movimiento así. La verdad que fue una época preciosa donde costaba trabajo hacer ese tipo de cosas y bueno, pues hoy es mucho más fácil, pero se está degradando por otro lado, que es lo triste, ¿no? Al menos desde mi opinión. Pero vamos, y no estamos aquí para eso, estamos con un grande, y como estamos con un grande, vamos a hablar del grande. Yo lo último que he visto de él fue la exposición de Tarifa, pero a mí en la colectiva que estuviste antes, esa cara de Paco de Lucía, es que me impresionó. Esa cara es que yo he estado con Paco en el momento... Paco era un tío muy raro, como lo era Miguelín, gente muy rara, gente que decían... Muchos decían que eran unos malajes, y no es cierto, ¿no? Eran gente más bien espiritual, ¿no? Yo le he visto 2 o 3 expresiones a Paco en una feria que lo traían harto, le habíamos dado lo de hijo predilecto, el hombre está al gorro, lo dejan tranquilo en las ferias y eso, y se ha sentado en su caseta con sus amigos, con el Antonio Quirós y esta gente, ya relajadito y subiendo las expresiones. Cuando he visto ese cuadro tuyo, que hijo, yo no sé cómo le has podido coger de esa manera tan genial
la expresión de su cara. Yo cuando me planteé que me pidieron participar en el homenaje a Paco de Lucía, bueno, una de las cosas que pensé es que no quería que apareciera una guitarra, porque no hacía falta. Es decir, es obvio que Paco de Lucía toca la guitarra, ¿no? Si no pongo la guitarra, ¿y cómo le hago yo un homenaje a este hombre? Pues voy a buscar un momento de Paco de ensimismamiento, de concentración y de gustarse. Y el gesto que aparece en el cuadro es ese gesto que es cuando, por ejemplo, entre dos aguas, y hace ese gesto él de ensimismamiento con los ojos cerrados, que está solo con su guitarra. Ese momento que en el cuadro, no sé si te fijaste, pero el momento de entre dos aguas ese está escrito en el cuadro. No me he fijado. Pues, te lo digo, te podría haber dicho que sí, sinceramente te he dicho pero es que no. Es que la gente, es una cosa que está y la gente como no... le da ese tono que no... No, es que es muy potente, es muy potente el gesto y nadie se fija en ese detalle. Pero en la partitura, el fragmento de Entre dos aguas, cuando hace lo de ese momento está escrito, ¿eh? Yo no sé música, claro, pero me asesoré por gente del conservatorio, que afortunadamente ahora mismo coincide con el espacio de la Isla Verde, pues se lo consulté a él y me sacó el extracto del momento ese, y aparece también porque quería que el que entienda de música, que al leer la partitura estaba viendo el gesto. Joder, pues, la verdad es que ese junto con el que comentaba antes, ¿no? Bueno, no llegué a comentarlo, ¿no? Hicimos un concurso internacional sobre el cuadro de la invasión de los bárbaros que está allí bueno, ahora es el Museo Municipal, pero era la Fundación José Luis Cano. Y bueno, ese concurso internacional que hicimos sobre ese cuadro hacer la versión o tu pensamiento sobre el mismo, lo ganó de calle aquí el amigo Pepe con un cuadro precioso que tiene un nombre en latín, ¿no? No, es que no recuerdo el nombre, como... Sí, bueno... Tiene en latín. ¿Qué tal latín? Sí. O lo pones en latín abajo, es ¿no? Es que tú eras de ciencia y a ti el latín no... No, yo sacaba buenas notas en latín, pero yo también. Yo para la beca. El cuadro se llama Ubique Pax. ¿Ves? Ubique Pax significa en latín, de alguna forma, literalmente, significa paz en todas partes, ¿no? Que haya paz. Claro, entonces una especie de canto a la paz, en el sentido de que, bueno, vamos a dejarnos ya de invasiones y de guerras, ¿no? Y vamos a hacer un canto por la paz y por la tranquilidad. Es un cuadro que yo creo que para mucha gente de Algeciras, no el mío, sino los antecedentes al cuadro, que es el de Paco Alcoba, bueno, y anteriormente el original, que es de Checa, Dulpiano Checa. Yo recuerdo, creo que te lo hemos comentado alguna vez, de ir con mi padre al Ayuntamiento de Algeciras y llevarme a mi padre de la mano, subir las escaleras, te voy a enseñar un cuadro que te va a gustar. Y me enseñaba el cuadro, el de Checa, el de Paco Alcoba, la copia de Paco Alcoba, y a mí me impresionó, ¿no? Me impresionaba en aquella época, con aquella edad. Que el porque eso estaba en el ayuntamiento. En el antiguo, en la escalera del antiguo ayuntamiento. Exacto. Claro. Y yo lo recordaba de eso. Y entonces, ¿quién me iba a decir a mí que con el tiempo, iba yo a hacer un cuadro del mismo formato, que ya el formato es grande, son cerca de 4 metros de cuadro, y que iba a estar enfrente de la copia de Paco Alcoba. Que, por si la gente no sabe, Paco Alcoba era un algecireño que, bueno, que hacía sus pinitos pintando y tenía bastante afición, pero no tenía la familia dinero para poder trasladarse para estudiar fuera de Algeciras, porque aquí no se podía hacer nada. Y entonces se le ocurrió ofrecerle al Ayuntamiento de Algeciras el hacerle un cuadro y que a cambio, con el dinero ese, le diesen una especie de beca para poder trasladarse a estudiar a Madrid. Y así fue. Entonces se le ocurrió pues coger y pintar el cuadro, la copia de Ulpiano Checa,
y se lo regaló el ayuntamiento, y el ayuntamiento, en gratitud, le dio una beca para que se fuese a estudiar. ¿Fue Emilio Lledó por casualidad? Yo eso no lo recuerdo, Yo creo que el fue- alcalde yo- que yo creo estaba que en fue aquel momento, Emilio, pero me parece que sí. fue Emilio Lledó, porque Emilio Lledó tenía detalles de ese... Yo conocí Sí, a ese hombre sí. y la verdad que tenía detalles de ese tipo, Sí, ¿no? sí. Ha habido gente que... Emilio Lledó era como un Felipe II, igual que tú, que son gente de la política, pero que estáis muy metidos en el mundo de la cultura y Es trabajáis mucho por no, esto. hombre, yo que Emilio Lledó no puedo decir, yo no lo conocía de nada, Emilio Lledó, ¿eh? Yo lo conocí en el hospital, en Córdoba, él era inspector de Hacienda, ya había dejado la política, eso fue en la época de Franco, cuando él fue alcalde de Algeciras, pero yo no lo conocía absolutamente nada, se plantó allí con su mujer y cuidaron de mi mujer 40 días, que yo estuve ahí ingresado, sin conocerlo de nada, entonces yo pues le tengo pasión, es que yo le tengo pasión a Emilio Lledó, para mí pero yo he escuchado de temas así de que él no ha sido la única, ¿no?, de Paco Alcoba, han sido más, de gente que ha hecho cosas y le ha dado y se le ha dado becas para que estudie. Creo que incluso hasta el propio comisario pudo estudiar fuera con una beca. Un poquito de un Fermín Salvosé, ¿no? Sí, pero hasta el propio comisario actual me parece fue uno de los que pudo estudiar fuera Ajá. con una beca que le dio el Ayuntamiento de Algeciras a través del alcalde de entonces, Emilio Lledó, que, como digo, es un señor. Bueno, los ayuntamientos actualmente han cambiado bastante en ese aspecto, porque en esta comarca o en Algeciras está claro que hay que morirse para que te reconozca muchas veces, ¿no? Aquí lo decimos muchas veces, Pepe, que nadie es profeta en su Sí, tierra. hombre, Y tenemos aquí- ejemplos tremendos, ¿no? Aquí tenemos ahora mismo un rollo con Paco de Lucía, como que parece que Paco de Lucía hace 4 días que No, es un hombre. artista internacional. Y Paco de Lucía... Ahí le tocas tú ese tema a Patricio, el que No, lo vivió porque- en vivo y en No, directo. porque Claro. yo lo que entiendo es que ahora mismo lo que está aprovechando mucha gente de Paco de Lucía. Claro, Esa es la historia, ¿no? Están Claro. ganando mucho dinero a costa de Paco Lucía. Claro. Eso es lo que yo entiendo ahora. Cuando a Paco Lucía, pues la verdad es que no se le ha hecho ni puñetero caso en vida. Y aquí siempre se ha dicho de que Paco Lucía, bueno, ¿y qué ha hecho Paco de Lucía por Algeciras? Paco de Lucía no tiene que hacer nada, no ha tenido nunca que hacer nada. Cuando sí Paco de Lucía ya todo el mundo sabía que era de Algeciras. Esto hay que leer a Telle y Telle te lo dice, ¿no? Y te lo explica muy bien además. Pero aquí no se le ha hecho ni puñetero caso. Ahora después están ganando muchísimo dinero hasta familiares suyos, ¿no? pero Paco de Lucía viene de aquí al Teatro Florida y nos ha llenado. No, y al parque, el parque, cuando el día que lo hicimos hijo predilecto de Algeciras, quedaban 20 minutos para que empezara el acto en el parque, porque por la noche estaba en el parque y me fui yo a la puerta a meter gente, ¿eh? Porque allí no llegaba a 500 personas, lo llenamos al final, pero porque los otros 500 los cogí yo en la puerta, ¿eh? A mí me han llegado a contar, esto no sé si es cierto, si es cierto es lamentable, y si no es cierto que me perdonen, porque me estoy equivocado o el que me lo comentó estaba confundido. Pero a Paco de Lucía, al salir del Teatro Florida, alguien de alguna organización lo aborda y le pide que colaborara para la estatua, para el monumento suyo. No, eso no es cierto. Eso no es cierto. El monumento ha sido pagado por sus amigos, ¿eh? No el ayuntamiento. Yo puse el terreno, el trabajo y todas las cosas con Jorge Ramos. Pero ahí están los que nadie han nombrado después tampoco. Pero Antonio Quiró, ¿no? Antoñito Quiró, el Vitoriano, este grupo de gente que luego me lo han dejado apartado ahora, porque ya Antonio murió desgraciadamente, pero Vitoriano, que era íntimo suyo, me lo han dejado ahí, cuando, hombre, que menos que hubiera estado en los actos y en las cosas, ¿no? A ver. Pues me alegro que no sea así, porque No, me parecía... eso lo pagaron sus amigos, Sí, ¿eh? sí. No pidieron, y Paco Paco vino con Alejandro Sanz. Es que ahora también se me hace un movimiento de que la familia, ¿no? Si mira, si el sitio lo eligió Paco, si es que no lo eligió nadie, ¿no? Si el sitio que se puso en la puerta enfrente del almar lo eligió Paco con sus amigos, que fueron los que pagaron. Y yo me digo, eso fue juntado ese dinero por esta gente, por Vitoriano Mera, por el Antoñito Quiró y ese grupito de gente, los amigos de Paco Lucía, los amigos de verdad. Sí. Yo en este aspecto de reconocimiento, la verdad que lo tengo complicado. Y lo tengo complicado porque como yo nací en San Roque, aunque a los 5 años me fui a Algeciras, los de Algeciras piensan que yo soy de San Roque, evidentemente. Pero los de San Roque piensan Que que tú eres yo de Algeciras. pertenezco a Algeciras. Así que entre una cosa y otra, la casa sin barrer. Pero bueno, la verdad que uno no trabaja yo no trabajo ni pinto precisamente para esos reconocimientos, pero que a veces
las cosas no son así. Te vas a Francia o a cualquier otro país y a los artistas los tienen mucho más arropados. Sí, Aquí somos especiales para lo ese bueno y es el para lo problema, malo. ese es el problema que estamos llegando, ¿no? O sea, que las cosas tienen un valor además dependiendo de a quién se lo den, ¿no? Y muchas veces hay galardones que empiezan a bajar de categoría dependiendo a quién se lo estés dando, ¿no? Entonces ya cualquiera, ¿no? Porque yo veo ahora eso de las insignias de oro de la ciudad, eso no existe. Eso es que no existe. Sí. Eso es el PIN que está puesto siempre. Sí. Eso no está ni siquiera en lo de esto de protocolo del ayuntamiento, pero oye, me parece muy bien que se le dé a quien sea, ¿no? Pero si viene un ministro, de los dos ministros, y al día siguiente, pues se le da al primo de no sé quién que ha venido y se lo pone. Mira, hombre, si se la has dado al ministro, se la has dado al embajador de no sé qué que ha venido, no. Y eso sí está pasando también en las medallas de La Palma, en esas cosas que muchas veces, bueno, pues de ahí de buenas a primeras, en 2 semanas aparece alguien que, mira, se le da la medalla de La Palma. Bueno, pues, yo creo que también, ¿tú no crees, porque Patricio, que muchas veces necesita pueblos como Algeciras, como la comarca nuestra, el aval de la gente de fuera para que reconozca a alguien, a un hijo, totalmente. Y entonces tú ya le sube el estatus? Sí, totalmente. Nosotros no... Si tú apuestas en tu vida por quedarte aquí, porque a mí me han dicho muchas veces, ¿y tú no te has ido a Madrid? ¿Tú no te has ido? ¿Y yo para qué me voy a Madrid? Si yo porque en un sería mundo diferente. En un mundo global. Mira, el caso, yo te digo, tuyo el caso de Telle, el mismo. Sí. Telle, si se hubiese ido a Madrid, hubiera sido distinto. Sí. Al final Telle se mueve con el Centro Andaluz de las Letras y por aquí iba. Pero si Telle se va a Madrid, Telle era un premio Planeta, era una cosa de esa ya, eso está claro. Uh-huh. Pero el tema nuestro es que nosotros somos los primeros que no apreciamos lo nuestro. Entonces, aquí, que viene del Quinto Pino, pues es espectacular, ¿no? Si eres de la casa, pues eso no vale. Entonces, el artista tiene que hacerse fuera, donde se le recuerda. Es que yo pongo un ejemplo siempre que es el de Guillermo Pérez Villalta. Guillermo Pérez Villalta, bueno, fíjate si no se le conoce aquí, que lo han querido poner para que dé una conferencia de inaugurar de los cursos de otoño, cuando deberían saber que Pérez Villalta no es capaz de ponerse con un micrófono, es porque es muy tímido y no es capaz ni de dar una rueda de prensa. De hecho, al final ha dicho que no podía por cuestión de agenda, ¿no? Pero es que ese hombre aquí se le trata mal. Ese hombre expone en Madrid y duran 3 días sus cuadros, ¿no? Y va a Sevilla y monta, pero aquí no se le tiene en consideración ninguna. Yo hablaba tuvo mi exposición en Tarifa, en la inauguración estaba él. Total, pero él la tiene total. Estuvo Guillermo y estuvo que no le hace caso a nadie. Antonio Rojas, otro personaje. Antonio Rojas, bueno, es un artista con una trayectoria, un currículum magnífico, y estando en la exposición mía del Castillo Guzmán el Bueno, en julio, me comentaba, porque a mi exposición, curiosamente, bueno, tú estás de testigo, hubo gente, ¿no? Bastante. Aquello, una noche malísima, de un viento, un temporal. Ya nos estuvo comentando. Una levantera tremenda. Bueno, y fue muchísima gente, yo me quedé a mirar, pero no fue el concejal de Cultura de Tarifa, ni tampoco fue el alcalde de Tarifa, ni tampoco fue la concejala de Cultura de Algeciras. Es decir, yo con los políticos estaba totalmente solo. Menos mal que tenía un apoyo de gente del mundo del arte que para mí era mucho mejor. Tenía allí en la exposición, estaba Guillermo Pérez Villalta, que estaba Antonio Rojas, que estaba Gramaje, que estaba un montón de artistas. Fue bueno, impresionante. Pero bueno, las cosas a veces pues no funcionan bien. No, es lo que tú dices, ¿no? Es la falta de consideración, ¿no? Y es así, ¿no? Yo el tema, que me gusta Lanzarote a rabiar, que es mi sitio de donde yo escribo, donde yo me paseo, llevo yendo muchos años, y allí hubo un loco que se llamaba Manrique, que fue el que hizo todo allí, ¿no? Tú sabes que yo lo conocí. Yo el primer año que fui a Lanzarote fue el año que murió, que se mató. Cerca de eso. No llegué a conocerlo. Yo hice el servicio militar en Tenerife, y después tuve 6 meses en La Palma, y luego me fui a Lanzarote 6 meses de cabo primero, voluntario, porque yo me quería ir a conocer aquel Lanzarote.
Y claro, cogimos allí un apartamento entre 3 cabos primero que éramos, vivimos increíblemente. Y entonces por las tardes nos íbamos allí por el centro de la capital y había pocas terrazas. La capital de Lanzarote es un nombre muy pomposo, es Arrecife, Arrecife pero de es la Lanzarote. capital, ¿no? Que como en La Paz, Sí. como en La Palma, Santa Cruz de La Palma, Sí. tiene 6.000 habitantes, y es la capital también, ¿no? Allí- Va a la capital. Claro, allí había, estoy hablando del año 76, 77. El cuartel de legionario y tres había cosas un más. cuartel pequeñito y luego había allí 3 terracitas nada más, ¿no? Y nos juntábamos allí, pues casi todo, ¿no? Y yo coincidía en esa terraza, que íbamos allí a tomarnos algo, y coincidía yo en una mesa de al lado y digo, este tío. Y le digo a uno, ¿tú conoces esto? Uno de allí de Lanzarote. Dice, César Manrique. Digo, ya decía yo que me sonaba. Total, Ya ves. que era César Personal. Manrique. Yo, a lo largo de mi trayectoria, toda la gente grande son la gente más normal y más sencilla del mundo. Y entonces le digo yo a uno, mira, dice, ¿tú quieres que te lo presente? El chaval este que conocí yo, me hice amistad con él en Zoite. Digo, ¿tú lo conoces? Sí, lo conozco, lo por aquí de muchas veces y he charlado con él. Digo, "Ah". Y me lo presentó. Y yo ya muchas veces nos sentábamos con él allí a charlar. Y un día nos llevó a su casa. Y entonces la casa de César Manrique era espectacular, porque estaba hecha en un jameo. Sí. Un jameo es una burbuja volcánica, por donde fluye la lava, luego se enfría, la lava desaparece y se queda como una burbuja. Ahí está hoy la fundación, en su casa. Hoy está la fundación. Sí, y entonces desde lejos la casa nada más que veías unas chimeneas, ¿no? Blancas. Y aquello era una cosa extraordinaria, ¿no? Puede Así ser que- un loco, como puede ser el Guillermo Pérez Villalta, ¿eh? Se le ocurre ese tema No, hombre, de... no, pero hay una diferencia. Que Lanzarote lo apoyó también. Claro. Pero cuando nosotros, porque a nosotros se nos dio en el 2006, nos concedió la UNESCO la reserva de la biosfera. Y digo, joder, yo llevo haciendo artículos, no me hace nadie ni puñetero caso con la reserva de la biosfera, ¿eh? Pero un día que fui también allí a Tarifa, al Castillo, a presentar un libro, vino Guillermo y luego me fui con él a dar una vueltecita y estuvimos, digo, joder, digo, ¿tú estarías dispuesto a coger todo esto como reserva de la biosfera y hacer una cosa como Manrique, pero a tu manera, a tu locura? Y dice Patricio, lo he propuesto. Dice, ni puñetero caso. Él está quemado con eso. Ni puñetero caso. El hombre estaba dispuesto, ni puñetero caso, tío. Estaba antes Ahora, con- Manrique no es que lo apoyó, es que Manrique hizo la isla. Él- Es que la hizo. Es que era el marchamo de Es que tú estás con de un loco de Lanzarote. esto, con una carretera de mierda, con perdón, Sí. y te coge, le echa el lava rojita por un lado de piedrecita y le pinta unas piedras en blanco. Y dice que espectacular la carretera, ¿sí? Sí, los jameos del agua, Bueno, eso es. los jameos del agua, el mirador del río, todas esas cosas son obras suyas. Suya, El Timanfaya, todo el diseño de todo eso es suyo. Incluso él estaba haciendo el parque de Ceuta. Bueno, hizo las piscinas. Las piscinas no, son... pero murió antes de terminarse el parque, el Mediterráneo. pero Pero si- las piscinas sí lo hizo Pero él. si tú te vas a Tenerife, al puerto de la Cruz, Sí, te encuentras con los lagos Lago Martianes. Martianes. Lago Martianes. Ahí Los he lagos, estado yo, los lagos Martianes, Ceuta los tiene casi clavados. Es clavado. ¿Eh? Entonces sí ha quedado esa obra ahí. Pero bueno, Y luego es en una Lan- pena que muriera tan joven. En con el accidente Lanzarote de tráfico. hay una casa de un artista también extranjero y se la hizo el Manrique. Y es lo más importante de la casa es que por mucho viento que haya en Lanzarote, cuando te metes allí se va el viento, ¿no? Sí. O sea, allí no hay viento. Aquello está construido de tal manera y está con lo mismo, ¿no? Con la misma, porque las piscinas son todas iguales las que hace. Ese fondo blanquito con el agua celeste tan bonito y todo, siempre lo hace con aguas del mar, El ¿no? mar, sí. En España, Patricio, en España cuando, fíjate tú la importancia de César Manrique que se le da en Tenerife, lo que son las islas y lo que es Lanzarote. Pero a nivel nacional, aunque era conocido, no se le dio la importancia que tiene en el panorama artístico nacional, en el sentido de que cuando se estaba haciendo expresionismo abstracto en Norteamérica, con Jackson Pollock y toda Steele y toda la gente, ¿no? Bueno, pues resulta que en España todavía tenemos en España una dictadura, todavía vivía Franco y se les ocurrió
de alguna forma a Franco, al equipo de Franco, dar una imagen cuando ya empezó a ser una dictadura más blanda de progresismo, de libertad, y entonces empezaron a potenciar a artistas informales, pero se enfocó más que al informalismo pictórico, se apoyó más a lo que fue la pintura matérica. Y de ahí surgió el Tapie y otra gente, ¿no? Millares, Tapie, se le empezaron a impulsar a esta gente. Y bueno, y se convirtió España en un referente en Europa y en Estados Unidos de la pintura matérica. Ahí tenía que haber estado César Manrique, porque César Manrique trabajaba con productos naturales de la propia tierra, de la isla. Esa casa que tú dices que era su casa, ahora es la fundación. Y mira que he ido veces, ¿eh? Y yo vuelvo ahí a verla. Bueno, y por cierto, que no solamente tiene cosas hechas en Canarias, ¿eh? Y en Ceuta. Yo ahora mismo no te puedo decir, pero en el resto de la península ha hecho una pila de cosas que lo tiene puesto allí, además. Y es verdad, no tiene el reconocimiento que debería tener en la península. Allí parece ahora mismo que es más José Saramago, que vivía allí, que también tiene una casa preciosa, sobre todo por la vista que tiene, ¿no? De Lanzarote y lo bien hecha que está introducida en el paisaje, ¿no? De una manera. A mí es que, bueno, ya empiezo a hablar de Lanzarote y ya me voy a otro tema, ¿no? Bueno, Patricia, pero está relacionado con yo he venido a hablar de mi libro. Pues háblanos de tu libro, venga. No. Háblanos de tu libro, ¿no? Es broma. No, hombre, está bien que hablemos de César Manrique porque yo No, estábamos hablando de los artistas nuestros. Estábamos hablando que tú has sacado el tema de Paco Lucía. Y es cierto, ¿no? Que no se le da la importancia. Sin embargo, luego yo suelo utilizar una frase que lo cutre lo queremos elevar a lo sublime. Aquí tenemos auténticos cutreríos y lo queremos poner como... Y luego las cosas buenas de verdad, pues no se le da el mismo nivel y la misma importancia que lo cutre, y eso no puede ser. ¿Tú te acuerdas? Pues yo he visto, y tú no lo puedes decir, porque tú estabas en esa exposición colectiva, en esa que te he dicho yo, de tu cara de Paco. Pero había 2 exposiciones allí, no una. ¿O no es cierto? Hombre, hubo una crítica muy dura de Bernardo Palomo, del crítico de arte. Mira, yo no sé la crítica, yo te estoy diciendo mi opinión. Es que había 2, y esto no se puede hacer. Es que, vamos a ver, Bernardo Palomo sacó una crítica muy dura, siendo un crítico de arte bastante amable, y sacó una crítica muy dura diciendo que allí efectivamente es lo que tú has dicho, que no estaba a la altura del homenaje. No. Y había 2 exposiciones, había una cosa muy buena y luego había un bajonazo tremendo. Y eso es lo que no puede ser, ¿no? Todo no vale, todo no puede valer. ¿Tú te acuerdas cuando estuvimos hablando en la inauguración del Museo Nuevo de Algeciras? Sí. Tus no, palabras, sí, que no se me olvidan. Pues esas palabras se quedaron en el viento. Totalmente. Porque él decía que a ver si este espacio se utiliza bien. Y no, la verdad es que por lo visto da igual todo, y eso es lo que no puede ser. Es que hemos pasado de un museo que aquello parecía que lo había hecho Ikea en 25 metros cuadrados, todo allí apretado en el Parque Esmí. Hemos pasado a un museo en la antigua Fundación José Luis Cano, con un contenido que deja mucho que desear, cuando hay un continente magnífico. Y yo dije desde el principio... Y el pequeñito sigue estando lleno. No lo puede utilizar la UFCA, que es la que lo quiere para un centro de fotografía contemporánea. Claro. Es que estamos... todo está relacionado, claro. ¿no? Entonces, resulta que cuando hayan pasado distintos directores del museo, Antonio Torremocha, ¿no? Pilar y ahora Rosa. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que ha habido una época en Torremocha donde cualquier amigo de Torremocha pues le regalaba un cuadro para el museo y lo cogía todo y todo se colgaba. Entonces yo creo que los museos tienen que tener una seriedad, hay que ser serios. Un museo tiene una finalidad didáctica y tiene que ser vivo también. Tiene que estar vivo, didáctico, tiene que organizarse visitas guiadas, y bueno, y sobre todo que hay que ser muy escrupuloso con la admisión de obras para el museo. Ahora mismo todo no puede valer. Todo no sirve, todo no vale. Ahora mismo yo he tenido una reunión
tuve una reunión con la directora, con Rosabel, para otro tema, pero estuvimos en una charla distendida ahí en su despacho y yo le estuve diciendo lo que yo pensaba. Les di mis consejos. Yo no sé si me los podrá tomar o los políticos no le dejen que los tome. Pero yo le dije que era el momento, ahora que estaba iniciándose el museo, de tener mucho cuidado con esa trayectoria. No hace mucho tiempo yo he expuesto en el Museo de Alcalá de Guadaira. Sí, me has comentado antes. Bueno, sí. pues el Museo de Alcalá de Guadaira, el director de ese museo es un señor que tiene unos criterios muy determinados, entiende muchísimo de arte y ahí se expone nada más lo que él cree que debe exponerse. ¿Qué ha pasado? Pues que los políticos se callan, lo dejan hacer. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Pues que en un pueblo tan pequeño como Alcalá de Guadaira, que está pegado a Sevilla, pues resulta que el museo tiene un prestigio increíble. Entonces, el marchamo de haber expuesto tú en un museo como el Museo de Alcalá de Guadaira es un prestigio, porque ahí nos pone cualquiera, es un prestigio. Y yo me gustaría que el Museo de Algeciras se convirtiera en eso, que fuese prestigioso exponer el Museo de Algeciras. Eso no es tan difícil, porque eso lo consiguió nuestro común amigo Manolo Alés. Manolo Alés, el desaparecido Manolo Alés, que hacía la friolera de 16 años, me parece, que hace que el pobre murió, 15 o 16, pues en una ciudad como La Línea, convirtió una galería de arte municipal en un oasis de la cultura. De pronto marca una trayectoria, una línea, evidentemente con muy buen criterio y mucha mano derecha y un don de amistades, que yo decía que el que tocaba, que era como una varita mágica, el que lo tocaba ya se quedaba convertido y era devoto de Manolo, y consiguió convertir la Galería de Arte de Manolo Alés en el epicentro del arte contemporáneo de Andalucía y a lo mejor hasta del resto de España, en muchos sentidos. Claro, quiero decir que no es tan complicado. Simplemente hace falta una persona que lleve el museo con un criterio, una cultura. Pero hace falta, pero tú me estás diciendo que luego los políticos no, mira, hace falta que la persona que lo lleve tenga criterio. Si es un funcionario tiene que someterse. No. Te lo estoy diciendo porque sé lo que digo con este museo. Y no hay presión por parte de la delegada en este caso. No, es verdad. Es no verdad. hay. Yo creo que Pilar Pintor... No hay presión, No, porque yo conozco a Pilar, que fue mi directora del museo. No hay presión. No. Lo que no funciona es lo otro. Es que no funciona. Es que aquí el fallo, pero sí es que el museo todavía no está ni empezando. No. Se ha conseguido poner ahí, colgar la colección de Coca-Cola, magnífico, muy bueno. Eso es lo que hay que hacer. Solicitar la colección de Coca-Cola y se expone. Y es una exposición magnífica que desde aquí le digo a todo el que nos quiera oír, pues que la visite porque merece la pena. Están ahí, en esa colección hay una serie de artistas, algunos de ellos son amigos míos, que están en la cresta de la ola ahora mismo en el panorama artístico internacional. Uno de ellos precisamente se lo he ofrecido yo a Rosabel. Digo, yo si quiere, en el caso de a Juan Ángel González de la Calle, que es íntimo amigo mío, digo, yo te lo puedo traer, te lo traigo al museo. Va a ser una exposición magnífica, pero hay una sala de arte permanente que eso hay que revisarlo. Totalmente. Eso hay que revisarlo. Mira, porque, si no se piensa, si yo veo ese sitio para niños que es precioso para el taller que hay, y se les ha olvidado lo fundamental, es que un grifo, un lavabo. claro. Es que a nadie se le ha ocurrido que allí hace falta un lavabo y un grifo para el agua, eso de una encimera. para los niños. Una encimera. Bueno, pues no hay. Y tienen que ir a la otra punta, a los servicios. Es que no. Bueno, tengo que decir que mientras estás hablando de otros artistas, estamos viendo obras tuyas en televisión, porque como al final nos iremos y no. Pero bueno, yo creo que tiene. Yo después le paso a Pepe el programa cuando lo suba Alberto.
lo paso completo ya con... Mira, lo está viendo ahí. Sí. Esta precisamente es una de las piezas que forman parte de la colección que llevé a Rivadavia, que se llama Ciencia y Fe. Aquí lo de ciencia y fe viene a colación con lo que estamos hablando antes de los salesianos y con las creencias religiosas. A mí, mira, fíjate que... Sala Rivadavia de Cádiz, es de Diputación de Cádiz, sí, es una buena sala también. Sí, es una sala muy prestigiosa, que aquí estamos, mira, viene también a cuento hablar de Eduardo Rodríguez, que es la persona encargada, funcionario, la persona encargada de llevar la sala y que le dejan llevarla. Cuando estuvo Pilar Pintor de diputada de Cultura, le hice una petición a Pilar y le digo, Pilar, deja que Eduardo mantenga la línea que tiene de prestigio, que lo hace muy bien. Y me hizo caso. Pues efectivamente, a lo mejor desde la época esta de los salesianos y de las creencias... Fíjate las oportunidades que perdemos. En la anterior legislatura, la diputada provincial de Cultura era Pilar. Actualmente el diputado provincial de Cultura Salvador, es de aquí de los barrios. En los últimos 8 años, los diputados provinciales de Cultura son nuestros, sí, de Cira y de los barrios, y no lo han sabido aprovechar para la comarca. Bueno, a mí por lo menos me encargaron el cartel Dios de la Pepa. mira, bueno, algo. Vale. Estando Pilar Pintor, que se lo agradezco desde aquí, pues claro, ¿qué pasa? Pues que el cartel del Día de la Pepa se ha quedado como un acontecimiento de Cádiz y es de la provincia, ¿no? Porque es el Día de la provincia lo que se celebra. Entonces, pues Pilar con buen criterio dijo, bueno, vamos a darle participación también a otros artistas de la provincia y pensó en mí para hacer el cartel. Y también pensó en descentralizar el acto de presentación del cartel porque se trajo a Algeciras a presentarse. Se hizo en el ayuntamiento. Por primera vez se dejó de hacer en los salones de y después se hizo una Diputación. exposición también muy bonita. Esa fue preciosa, que la gente no la entendió, que eran los fantasmas de Cádiz. Los fantasmas, no sé si tú te acuerdas de eso. Sí. Era los edificios antiguos de Cádiz, ¿sabes? Recuerdo que era preciosa. Sí. Era preciosa. Luego nosotros intentamos con Alberto Galán, con nuestro amigo Alberto Galán, que ya ha venido aquí varias veces, hacer una cosa parecida, fundamentalmente con las casas de San Roque, que San Roque tiene sitios de eso para hacerle casas con fantasmas, ¿no? Sí. Y nada, al final no nos dejaron, lógicamente. Pues lo que estaba hablando con las imágenes que están saliendo de lo de Ciencia y Fe, y es que yo creo que mucha de la gente que estudiamos en aquella época no hemos pasado al método científico, más que la fe. Estamos más del lado del método científico y bueno, pues la serie esta, pues de lo que hablaba es exactamente de lo que es la evolución, por ejemplo, ahí vemos los esqueletos, ¿no? Y vemos aquí el esqueleto de un avestruz que al final resulta que es el mismo esqueleto que el de una persona. Lo único que pasa es que ha evolucionado para adaptarse a un medio. Pero todos partimos de un mismo patrón. Y todas estas conclusiones al final resulta que me llevan a la serie última, que una de las últimas, que es sobre los códigos. Y ahí hablo de las matemáticas, la relación de las matemáticas, de la geometría con el arte, ¿no? Y hablo de los códigos de la naturaleza, porque todo esto, incluso esos esqueletos, están basados, podríamos decir que hasta en el código, en la secuencia Fibonacci. Es decir, porque la secuencia Fibonacci al final nos lleva al número phi con F, no pi. Sí. Y precisamente se llama Phi porque es un homenaje que se le hace. A terminar con el código Da Vinci aquí, vamos. Sí. Pues por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa, Claro. No, que es interesantísimo escucharlo, además. Que se aprende, tío. Aprende mucho contigo. Se llama el número Phi porque se le hace un homenaje a Fidia. Fidia fue un hombre magnífico porque fue uno de los... Bueno, Fidia, estamos hablando de un personaje del siglo V antes de Jesucristo, que reinaba en Grecia Pericles, y Fidia se le encarga las obras, entre otras cosas, del Partenón, ¿no? Y las obras del Partenón tienen una cosa muy curiosa, y es que el frontal del Partenón, si lo analiza, está formado por un rectángulo, que es el frontal, pero que es el rectángulo áureo, el número de oro. Tú cuando tú empiezas a trabajar una obra,
¿Tú te hartas estudiante? A ver, Sí. explícanos, ¿cómo haces tú la concepción de una obra? Porque con lo que estás contando, que es tan magnífico y tan precioso, yo además, muchas de las cosas que te veo, te dan un aire, no llego a lo que tú estás diciendo, pero te dan un aire de eso, de matemático. Sí. Matemático. Cuéntanos, ¿cómo pergeñas tú? Voy a hacer esto, ¿no? ¿Y cómo lo haces? Venga, cuenta. Yo tengo una personalidad bastante renacentista. Es decir, que a lo largo de la vida pues me ha gustado, me ha interesado tocar varias cosas y todo eso al final está interrelacionado, ¿no? Por eso estaba hablando antes del teatro, del mundo de la literatura, del teatro, me gusta también escribir. Y al final, dices tú lo de las matemáticas. Yo he estado muchos años dando clases de dibujo técnico. Y el dibujo técnico en un bachillerato no es más que una geometría descriptiva. Y la geometría descriptiva es un método matemático gráfico. Es decir, que nosotros planteamos soluciones geométricas a problemas de matemáticas. Lo que pasa es que lo hacemos sin números. Fíjate que somos chulos, ¿eh? Es decir, nosotros, por ejemplo, hallamos la distancia mínima entre dos rectas que se cruzan en el espacio, que es una cosa que se halla a base de vectores matemáticas, bastante complicado de elaborar, y nosotros lo hacemos con un método geométrico y llegamos a la misma conclusión, ¿eh? Con lo cual, el paralelismo entre las matemáticas y la geometría es muy parecido, muy parecido. Y si eso lo adapto al arte, a la naturaleza, pues llegamos a las preguntas de siempre. ¿Qué hacemos aquí? ¿A dónde vamos? Estamos en lo sublime, de verdad, sí. No es lo de antes, ¿eh? Estamos en lo sublime, continúa Pepe, perdona. Porque dice, tenía que decirlo. El que hacemos aquí, ¿no? Es una cosa que a mí siempre me lo he cuestionado, ¿no? Estamos aquí en este planeta, ¿no? Estamos aquí charlando y no nos damos cuenta de la cosa tan maravillosa y tan extraña y tan absurda, ¿verdad?, que es el que estemos aquí dando vueltas en una bola, en una esfera que va girando a una velocidad increíble, ¿eh?, dando vueltas alrededor de un sol que a su vez forma un sistema solar que está a una velocidad más increíble todavía, que está dando vueltas, se está colocando aquí en la periferia de una galaxia llamada Vía Láctea, y que esa gran galaxia Vía Láctea está girando alrededor del universo en un momento de una expansión exponencial con una aceleración o desaceleración, y que al final todo esto viene del origen de una explosión, ¿no?, de una acumulación de energía tan grande que formó el Big Bang. Y aquí estamos, ¿eh?, planteándonos problemas, muchas cosas. Yo tengo una de las conferencias últimas que he dado, hay de pronto una diapositiva que aparece y la gente le extraña mucho porque me pongo a hablar del espacio, de la astrología, de astronomía. De hecho, bueno, tengo una serie que se llamaba Galileo Galilei, que de alguna forma ahí explico el interés que tengo yo por la astronomía. Astronomía, es curioso, porque el gran Galileo Galilei no solamente era astrónomo, sino que además era astrólogo. ¿Y por qué era astrólogo? Pues porque resulta que tenía dos hijos, una hija estaba en un convento y el hijo y tal, y tenía que comer de eso. Para comer de eso, pues te tenía que dedicar a astrología, adivinarle un poco el futuro a la gente. Pero eso lo hacía por el modo vivente, ¿no? Total, que en esa conferencia, de pronto, aparece una diapositiva y cuento que yo me encontré el interés por la astrología y por la astronomía el día que vi la serie Cosmos de Carl Sagan. Oh, qué bueno. ¿Os acordáis de aquella serie? Y sobre todo me gustó mucho la forma en que explicaba el Carl Sagan el espacio, cómo manipulaba, cómo se movía, ¿eh?, y cómo llegaba a transmitir lo que es el concepto de espacio, ¿no?, al público. Total, que con el paso del tiempo tenía una compañera, amiga suya, que trabajaba en la NASA y era una de las fotógrafas de la NASA. Y un día le dice al Carl Sagan que le gustaría en la nave Discovery poder hacer una fotografía del planeta Tierra a una velocidad bastante grande, ¿no? Pero que lo había solicitado y no permitían que la nave, o sea, que el
Discovery, que la nave hiciese así y tenía que girarse para poder hacer la foto y luego volver a... Claro, aquí hay una maniobra complicada que a lo mejor podía alterar la trayectoria. Pero con el tiempo, el Carl Sagan coge la dirección y entonces le da permiso para que lo haga. Y entonces cogen el Discovery y lo mueven a 6 millones de kilómetros. Y cuando a los 6 millones de kilómetros hace la fotografía, la revelan, hoy en día es digital. Bueno, pasa. Y aparece una mancha, o sea, una cosa como llena de polvo, blanco, y no se aprecia nada. Entonces pensaron que no había salido nada. Pero estudiándola, resulta que el polvo blanco eran estrellas. Y todavía, calculando la trayectoria por la que iba el Discovery, el Discovery estoy diciendo, la Voyager, resulta que dan con el planeta Tierra. Y era un punto minúsculo, pero era un poquito celeste. Y Carl Sagan, basado en esa historia, hace un libro que se llamaba aquel pálido punto azul. Y entonces te das cuenta, en la diapositiva que ve la gente en la conferencia, como la siguiente diapositiva he marcado con un circulito donde está la Tierra. Y dices tú, no somos nada. No. Y estamos nada más que a 6 millones de kilómetros. Esto es estar en la puerta de tu casa. Cuando las distancias en el universo son cósmicas, son increíbles. Por tanto, todos estos problemas que tenemos los seres humanos, tantos problemas. Sí, pero al sí, final, sí, Pepe, te pones a mirar solo una noche estrellada y te sientes pequeño ante lo que estás viendo. Es que me están diciendo que están esperando para enterar, porque el próximo programa... Pero por favor, vuelve. Primero porque tengo las mismas preguntas que tú, porque al fin y al cabo las matemáticas están todo lo de la vida y yo soy de letra, por eso el dibujo técnico me lo cargué todo el bachiller, porque todo depende también del profesor que tengas, ¿sabes? Tú has comentado, lo hemos comentado los tres, quizás cuando me está aquí. Hemos estado en septiembre en la isla de La Palma y a las 3 de la mañana es la hora en que se ven todas las estrellas. Eso... Y es lo que tú has estado. Somos nada, pero desde luego te he interrumpido antes porque te tenía que interrumpir, porque hemos hablado hace un rato de que lo cutre se quiere elevar a lo sublime y aquí estamos en lo sublime. Desde luego es un placer tenerte y como dice Merchi, que es que viene otro día, porque es que tenemos que seguir hablando. Hoy hemos conocido a los otros Pepe Barroso, Sí. Hoy no has hablado de tus cuadros, de tus cosas, pero has hablado de cómo haces, cómo lo estudias, cómo lo preparas, que esa también es la naturaleza de estos programas. Pero que queremos que venga otro día, José. Como no hay tiempo, lo único que te quiero decir es que si te dedicas a escribir, y como tú lo haces muy bien, tú te tienes que documentar, ¿verdad? Totalmente. Pues nosotros, cuando tú quieres hacer arte... Nosotros no. Los artistas, bueno, de verdad. Tú quieres hacer, es que me paro. Cuando tú quieres hacer arte, tiene que estar documentado, tiene que tener un sentido. Es que no vale todo, volvemos a lo mismo. Claro, una cosa es pintar de una manera, digamos, placentera y lúdica, y otra cosa es pintar mediante un proceso de investigación o un proceso intelectual, ¿no? Que al final eso se traduce en algo que bueno, que la gente quizás no tenga que entenderlo exactamente lo que tú has pintado, pero yo aseguro que eso que transmite, algo llega. Claro que transmite. Y te vuelvo a repetir lo de antes, los ojos de Paco de Lucía, eso lo has transmitido tú, de alguna manera. Eso es que no lo he visto en otro. Bueno, que yo digo además que me ha tocado dos puntos débiles míos. Uno es la nostalgia que me ha dado escucharte hablar de tiempos pasados, y segundo, el arte griego, que esa es mi debilidad. Así que de eso también tendríamos mucho que hablar de tanto, sobre todo de tus cuadros. Fíjate cómo se nos va la hora, Fíjate la hora que es, Pepe. Fíjate, aquí pasa rápido. Llevamos hora y pico, que no, pero no una hora. Los jubiletos son así. Otras veces vamos a ver, aquí no tenemos presión de tiempo. No digas que los jubiletos somos así, somos jubilados los dos. No, es que aquí no tenemos presión de tiempo ni nada, porque normalmente después no hay problema los miércoles, pero es que mañana
hay un pleno extraordinario, el programa de mañana se va a grabar hoy y entonces por eso están esperando Vale. los siguientes. Si no, aquí podríamos estar hora a hora y si nos traen los chicharrones y la cervecita ya ni te cuento. Pues otro día hablamos, si queréis, Por supuesto. de Galileo Galilei, hablamos Sí, de, sí, no, de las no. figuras Me gusta. geométricas de los poliedros y la relación con, Qué maravilla. con el número phi y todos los códigos de la vida. Y el código Fibonacci. Código Fibonacci. Es impresionante lo del código Fibonacci. No, pues te esperamos, Pepe. Quedamos otro día y cuando tú puedas, por supuesto, y te venga bien, repetimos porque ha sido un placer de verdad. Pues Hoy, nada. hoy hemos llegado a lo sublime y Sí. de eso te lo digo de corazón. Anda, Tío, anda. muchas gracias. Muchas gracias a por vosotros. eso. Nos vemos, Muchas gracias. Pepe. Ya tienes tu silla, tu micrófono, así Y que tu tienes casa. que volver. Muchas gracias. Eso, tú lo Venga. dices, esta es tu casa ya, Radio Sol. Sí, Así y que, además mis raíces, mi padre es de aquí. y además me ha gustado mucho veros en esa complicidad de amigos de tantos años y de tantas ideas que Los mismos compartís. correazos que nos daban los valencianos nos lo daban a los dos. No, pero es que habéis Nosotros éramos buenos, nosotros éramos buenos. deja la buena imagen. No, pero habéis compartido, comentado ideas que sin haberlo hecho juntos antes habéis coincidido aquí, o sea que se ve que hay una complicidad especial de amigos de toda la vida. De toda la vida. Y por eso que hasta el próximo programa, el miércoles, aquí estaremos en Te Cultura digo que Eres Tú. el clan del 55 ha sido el mejor. Bueno, Es lo que vale. hay. Yo soy un poquito más tarde, pero mi ¿cómo se llama? Mi cosecha, la del 62 también es buena, ¿eh? Bueno, pero no es como la del 55. No, por Dios, ¿cómo Muy se bien. puede comparar? Hasta la próxima, Pepe. Hasta la próxima. Venga, Encantadísimo. igualmente.